Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, antes de iniciar, pues quisiera agradecer a todas y todos quienes se han suscrito al canal, que bueno, lo han seguido los diferentes videos, lo han comentado y que bueno, que también los han compartido. De verdad que bueno, es sin duda un gusto ver cómo se va creando una comunidad, ¿no? En términos de un espacio donde se pueda pensar, reflexionar, intercambiar puntos de vista, reflexiones, ¿no? Bueno, hoy quisiera platicar con ustedes en torno a un textito muy pequeñito y muy bonito también, muy bello, muy potente, que lleva por título Fragmentar el mundo, y el autor es Joseph Raphael Hioga. Y bueno, este texto está editado por Melusina. Es un texto que, bueno, desde el título nos lo deja ver, ¿no? Es una idea muy potente, muy fuerte de fragmentar el mundo, la fragmentación del mundo. Y lo que nos va a proponer el autor es una suerte de formas de enfrentar la realidad, de enfrentar el momento en el que nos encontramos de una supuesta tendencia a la unidad global, particularmente gestionada por el capitalismo, por el neoliberalismo, y que de alguna manera, desde la perspectiva de nuestro autor, está tendiente a la desaparición de diferentes mundos y diferentes formas de vida heterogéneas, diversas, que no encajan necesariamente con la unidad global del capitalismo, la unidad global del neoliberalismo. Eh, es interesante porque a final de cuentas nos deja ver que hay una suerte como de consenso sobre la globalidad, ¿no? Una suerte de consenso también económico, o de un aparente consenso, ¿no? Económico, político, cultural, de escala planetaria. Pero que al contrario de lo que discursivamente, de la forma como se presenta discursivamente, justo lo que está generando es la muerte de las heterogeneidades, la muerte de las diversidades, las muertes de otros mundos, de otras formas de vida posibles. En este sentido, la invitación radical de este texto es precisamente a ver el mundo entendiéndolo no en su forma unitaria, sino por el contrario, de forma fragmentada. Esto quizá nos genere un poco de conflicto en un inicio, porque estamos casi siempre pensados a pensar en términos de la unidad, en términos del sujeto, en términos de los cuerpos, los objetos sólidos, acabados, unitarios, cerrados sobre sí mismos. Pero precisamente la invitación de Joseph Raphael Hioga es hacer una mirada política, es una política de la mirada, ¿no? Que nos permita ver que en realidad nuestra existencia, nuestros cuerpos y los objetos y los otros seres, las otras formas de vida humanas y no humanas, están fragmentadas. Es decir, que están abiertas, están en relación, y además de estar abiertas y en relación son heterogéneas, son multiplicidades de formas de existencia. Un poco la idea de que, bueno, la existencia no solamente está entre las cosas o los objetos, sino que además los diferentes mundos se van haciendo a partir de la pluralidad, no solamente em, personas, de seres que habitan los mundos, sino que en realidad hay muchos mundos para cada uno de los seres. Cada uno de nosotros en realidad habitamos mundos diferentes, ¿no? Tenemos muchos mundos que habitamos y que nos habitan. En ese sentido, bueno, hay un reconocimiento de que la propia posibilidad de ver el mundo en su fragmentación es complicada, precisamente porque Occidente está acostumbrada a pensar el mundo de forma unitaria, como decíamos. Y entonces en el prefacio se lee lo siguiente: la idea de fragmentación es una máquina de percepción. O sea, tiene que ver con cómo percibimos el mundo, y hay maneras de percibir, pero el asunto es que cuando nosotros percibimos, damos por normalizada, por naturalizada esa percepción.
sin darnos cuenta que no es sino producto de ciertos dispositivos que nos hacen ver la vida, el mundo, la realidad de determinada manera. En ese sentido, la idea de fragmentación es una máquina de percepción que implica justamente la ruptura de una máquina unitaria de la percepción por una máquina más bien heterogénea, en movimiento, en devenir permanente de la percepción. Y va a decir nuestro autor, en Occidente todo nos lleva a ver en una persona a una persona, en una imagen, y en una ciudad. Pero esto es un error. Una percepción sutil de lo real descubre en una persona el caos de fuerzas, el ensamblaje de piezas en tensión, las copertenencias contradictorias, las distribuciones frágiles, los fuegos urdidos, los demonios y los puntos de irreductibilidad que recubren oportunamente la apariencia exterior en reposo del sujeto. El sujeto, lo que llamamos un sujeto acabado, una persona, pues justo para nuestro autor en este prefacio, no es sino un recubrimiento exterior, ¿no? De un caos, de un cruce de intensidades, de fuegos, de líneas, ¿no? Que en realidad están atravesándonos todo el tiempo. En ese sentido, donde aparentemente vemos una unidad, un sujeto cerrado, acabado, discontinuo, pues en realidad hay una multiplicidad de discontinuidades que la atraviesan. Y por eso tiene que ver con una máquina de percepción, porque es una política de la mirada, ¿no? En el mismo prefacio encontraremos un poco más adelante la pregunta sobre ver, ¿qué es ver, no? Y dice en el prefacio, ver es propiamente no conformarse con lo visible. ¿Qué quiere decir eso? Que justo es no conformarse con lo que vemos en una primera instancia, con lo que vemos superficialmente, no conformarse con eso. Y no conformarse con eso es un gesto político, ¿no? Porque implica la posibilidad de ver más allá de lo que de pronto el consenso del mundo, el consenso de la unidad, el consenso de la realidad nos quiere hacer aparecer como algo dado, incuestionable y además naturalizado, ¿no? En ese sentido, normalizado. Por eso, mirar de otra manera es para nuestro autor una forma de fragmentar el mundo y particularmente es una forma de salir de las identidades, ¿no? Dirá que es una desagregación de las identidades como una forma de deserción de las totalidades. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros damos por acabadas las cosas, por dado el mundo, la realidad, a nosotras y nosotros mismos, nos entendemos en términos de una identidad, ¿no? Bajo la pregunta ¿quién soy? Y nos entendemos bajo una biografía, un nombre, una nacionalidad, una edad, en fin, varios rasgos que de alguna manera están orientados a querer responder quién soy como una identidad total, como una identidad, una vez más, homogénea, cerrada, acabada, totalmente explicativa, ¿no? Sin embargo, la fragmentación implica precisamente cuestionar esa totalidad y cuestionar esa identidad, ¿no? Ese intento de identidad totalizante. Por lo tanto, implica más bien un gesto de intensidades, ¿no? Si nosotros reconocemos, vemos, percibimos nuestros cuerpos, nuestra existencia en la fragmentación, no vamos a poder entonces justamente dejarnos capturar, gobernar en términos de una identidad, en términos de un nombre, un sello, una etiqueta, sino que por el contrario, la posibilidad de la fragmentación radica en que hay siempre la posibilidad de un devenir ingobernable, de un devenir ingobernable de nuestras vidas, un devenir ingobernable de nuestros cuerpos, de nuestros pensamientos y por supuesto de nuestros afectos. Entonces, fragmentar el mundo y salirnos del discurso de la unidad, de la homogeneidad, de la cohesión, es sin duda una política de la vida. Es una forma de desagregarse de la totalidad, de un disenso de la identidad y por supuesto de plantear, defender, producir en los pequeños espacios donde menos se espera otras formas de vida, otros mundos en tensión, en relación y por supuesto
la posibilidad siempre latente de generar formas nuevas de emancipación en los pequeños espacios, en los pequeños lugares, que invariablemente encontrarán relación con otras formas de emancipación, tejiendo una red altamente compleja, a veces imperceptible, indiscernible, indescifrable para el poder, pero que sin duda constituye una forma hoy de enfrentar un capitalismo, un neoliberalismo totalizante que se quiere presentar y se hace aparecer no solamente como el mejor de los mundos posibles, sino como el único mundo posible. Fragmentar el mundo es cuestionar la idea de que el capitalismo, de que la explotación, de que la precarización, de que la productividad está orientada, o más bien es precisamente el único mundo posible. Fragmentar el mundo es una forma entonces de resistir, es una forma de devenir ingobernables.